La vida cambia en un instante. La ausencia pesa. Hay promesas que se rompen, amistades que se desvanecen. Pero en medio del caos hay algo que permanece, un amor que nunca traiciona, una lealtad que no pide nada a cambio. Cuando todo lo demás se derrumba, cuando la soledad toca la puerta, hay quienes se quedan, no por obligación, no por interés, sino porque el amor verdadero no necesita condiciones. La ciudad brilla con su esplendor habitual, autos que corren en las avenidas, luces que destellan en los rascacielos, conversaciones rápidas, agendas apretadas. Las conversaciones se cruzaban en restaurantes, oficinas y hogares. La vida avanzaba sin pausa, pero hoy esos pasillos se sienten vacíos. Para Alejandro, el tiempo se había detenido. Su padre, don Ernesto, había partido de manera inesperada. Un hombre de carácter fuerte, de palabras sabias, de principios firmes, un líder dentro de su empresa y un pilar en su hogar. Pero ahora su ausencia pesaba más que cualquier crisis empresarial. Las responsabilidades caían sobre los hombros de Alejandro como una avalancha. La empresa que su padre construyó con esfuerzo ahora dependía de él. Socios, empleados, decisiones financieras. Todo estaba en sus manos, pero en medio de la incertidumbre había alguien que nunca se alejaba. A unos metros de la oficina de don Ernesto, sentado en su rincón habitual, estaba Bruno, su fiel compañero. Un perro de mirada profunda, de andar sereno, pero con un instinto inquebrantable. Había sido la sombra de don Ernesto por más de una década, acompañándolo en cada jornada. Y ahora, como Alejandro, buscaba un sentido a la ausencia. Las primeras semanas fueron difíciles, la empresa seguía funcionando, pero el hogar se sentía vacío. Alejandro pasaba largas noches trabajando, intentando mantener el legado de su padre. Y en esos momentos de agotamiento, de tristeza, de silencio abrumador, siempre había una presencia cercana. Bruno, un majestuoso Golden Retriever, observa a Alejandro desde su rincón habitual. Su mirada no necesita palabras, sabe, siente, también extraña. El duelo los une en un pacto silencioso. No necesitaba palabras, su mirada lo decía todo. Estoy aquí, no estás solo. Con el tiempo Alejandro comenzó a entender el pacto silencioso que compartían. Cuando la carga era demasiada, Bruno se acercaba apoyando su cabeza en su pierna, recordándole que la vida no es solo responsabilidades. Cuando el insomnio atacaba, Bruno dormía junto a su escritorio, como si con su presencia pudiera aliviar el peso del duelo. Era un lazo que no necesitaba explicaciones. Era una amistad que trascendía el tiempo. Hasta que una noche, todo cambió. Alejandro revisaba documentos en su oficina cuando un ruido seco en la planta baja lo alertó. Miró las cámaras de seguridad, sombras moviéndose entre escritorios, figuras encapuchadas avanzando por los pasillos. Era un robo. El tiempo se detuvo. La puerta se abrió de golpe. Dos hombres entraron buscando controlarlo. Alejandro retrocedió, pero antes de que pudiera reaccionar, Bruno se lanzó con furia. El primer ladrón cayó al suelo bajo la fuerza de su ataque. El segundo intentó apartarlo, pero Bruno no se detuvo. Gruñidos, forcejeos, caos. En medio del enfrentamiento, un golpe violento impactó al perro, dejándolo herido. Pero Alejandro aprovechó el instante, activó la alarma y los ladrones huyeron. El silencio volvió. Bruno estaba en el suelo, respirando con dificultad. Alejandro se arrodilló junto a él, la preocupación llenando su rostro. Pero incluso herido, Bruno movió su cola, asegurándole que aún estaba allí. Los días siguientes fueron de recuperación, y cuando Bruno finalmente regresó a casa, todo siguió igual, la oficina, la empresa, la rutina, pero ahora había algo más fuerte que antes, un pacto inquebrantable. Los años pasaron. Bruno siguió protegiendo a Alejandro, acompañándolo en sus luchas, en sus victorias, en sus momentos de duda. Nunca dejó de estar, nunca dejó de esperar. Alejandro lo encontró aquella mañana junto al escritorio de su padre, en paz, como si supiera que su misión había terminado.
Y en ese instante, Alejandro entendió algo que su padre le enseñó sin palabras. Hay presencias que nunca desaparecen. Hay lealtades que no se extinguen. El mejor amigo que un hombre pueda tener. El único, absoluto y mejor amigo que tiene el hombre en este mundo egoísta, el único que no lo va a traicionar o negar, es su perro. El perro de un hombre está a su lado en la prosperidad y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Dormirá en el frío piso donde sopla el viento y cae la nieve solo para estar junto a su amo. Besará la mano que no tenga comida para ofrecerle, lamerá las heridas y amarguras que produce el enfrentamiento con el áspero mundo. Si la desgracia deja a su amo sin hogar y amigos, el confiado perro solo pide el privilegio de acompañar a su amo para defenderle contra todos sus enemigos. Y cuando llega el último acto y la muerte hace su aparición y el cuerpo es enterrado en la fría tierra, no importa que todos los amigos hayan partido. Allí, junto a la tumba, se quedará el noble animal, su cabeza entre sus patas, los ojos tristes pero abiertos y alertas, noble y sincero, más allá de la muerte. Y hay compañeros que, aun después de la muerte, siguen protegiéndonos en cada recuerdo. La vida está llena de despedidas. Algunas las vemos venir, otras nos llegan sin aviso. Pero en cada despedida hay algo que permanece. Los recuerdos, los momentos, las enseñanzas, aquello que nos marcó, que nos hizo ser quienes somos. Y entre todas las lealtades que existen en este mundo, pocas pueden igualar la de un amigo que nunca te abandona. Un amigo que no pide nada a cambio, que te acompaña en los días buenos y en los días oscuros, que conoce tu tristeza sin necesidad de palabras, que se queda a tu lado cuando todo lo demás se ha ido. Bruno no era solo un perro, era un guardián, un compañero, un lazo entre el pasado y el presente. Alejandro perdió a su padre, pero en cada gesto, en cada mirada de Bruno, encontró refugio. No porque el dolor desapareciera, sino porque supo que nunca estaba solo. Y en los momentos en que la vida lo puso a prueba, Bruno no dudó, no titubeó, estuvo ahí, protegiéndolo, defendiéndolo, dándole fuerza cuando todo parecía desmoronarse. Pero los años pasan, el tiempo reclama lo suyo. Y hay un día en que incluso los guardianes deben descansar. Así que hoy, si tienes a alguien en tu vida que te acompaña sin condiciones, que está ahí en tus días más difíciles, que te protege incluso cuando ni siquiera lo notas, agradece. Porque hay lazos que no vuelven. Hay presencias que, cuando se van, dejan un vacío imposible de llenar. Y hay amores que, aunque la vida avance, aunque el tiempo los reclame, siguen vivos en cada recuerdo, en cada enseñanza, en cada rincón de nuestra memoria. La historia de Alejandro no es solo la historia de un hombre y su perro. Es la historia de la lealtad en su forma más pura. Es de esas historias que nos dejan pensando, que nos mueven por dentro, que nos recuerdan que hay valores que nunca deben perderse. La lealtad, el amor incondicional, la presencia que nos acompaña en los momentos más difíciles. Si este relato ha tocado algo en ti, si ha despertado una emoción, si te ha recordado lo importante que es valorar a quienes nunca nos abandonan, te invito a formar parte de esta comunidad. Suscribirte no es solo un clic, es un acto de conexión. Es sumarte a un espacio donde compartimos historias que nos enseñan, que nos motivan, que nos recuerdan la belleza de los lazos verdaderos. Y si crees que esta historia merece ser escuchada por alguien más, un amigo, un familiar, alguien que necesita reflexionar sobre el amor, la lealtad y la gratitud, entonces compártela, porque juntos podemos hacer que estos mensajes lleguen más lejos, que más personas recuerden que hay presencias que, aunque el tiempo pase, aunque la vida avance, nunca nos abandonan en nuestro corazón. Ahora quiero escucharte a ti, el amor incondicional, la verdadera lealtad, la presencia de alguien que ha estado contigo en cada batalla. ¿Has sentido ese tipo de amor? ¿Has vivido una historia donde la unión y la compasión te han transformado? Tal vez fue un amigo, un padre, un hermano. Tal vez fue un compañero silencioso que te dio fuerza cuando todo parecía derrumbarse. Quiero que compartas tu historia. Déjala en los comentarios.
escríbela con el corazón, porque en cada relato hay una enseñanza, y en cada enseñanza hay alguien que la necesita. Tu historia puede inspirar, puede hacer que alguien recuerde, que alguien valore, que alguien honre a quienes siempre han estado ahí. No dudes en compartir, aquí cada palabra cuenta. Es la historia del último guardián. Ahora dime, ¿has conocido una lealtad que te haya cambiado la vida? ¿Has sentido el amor incondicional de alguien que jamás te abandonó? Comparte tu historia en los comentarios, porque hay relatos que merecen ser escuchados, porque hay recuerdos que merecen ser honrados, porque hoy tu historia puede ser la inspiración de alguien más. Te deseo lo mejor.